tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que lo estén viendo. Bueno, el día de hoy voy a aprovechar para decirles que cómo están y que realmente agradezco mucho a las personas que han estado atentas al canal, que han estado pues viendo mis videos, que al final de cuentas hemos estado formando una comunidad chiquita, sí, pero una comunidad al fin y al cabo. Realmente se los agradezco mucho, 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 mucho. Si se están preguntando por qué estoy hablando un poquito más fuerte, más que un susurro, es porque el día de hoy vamos a hacer una actividad muy interesante, como lo dice el título. En la pestaña de comunidad, que ya sabes, si quieres meterte y tener comunicación conmigo, puedes suscribirte y checar mis redes, o en la pestaña de comunidad suelo estar subiendo dinámicas. Hace unos días les pregunté que me gustaría que me comentaran algunas de sus experiencias más aterradoras, paranormales o simplemente interesantes para comentarlas en un video de ASMR. No quiero leer todos en este video, trataré de leer algunos. Y si les gusta la sección, pues coméntenlo, den like y pues ahí veremos si leemos todo lo demás. Porque realmente hay historias muy, muy interesantes. Algunas las estaba leyendo con mi novia y era de, ¡a la madre, qué loco! Recuerden ponerse cómodos, tráiganse algo para comer o si quieren escucharlos para dormir, adelante. Pero bueno, espero que estén listos porque comenzamos. Comenzamos con la historia de Martin Ip, que comienza así. De acuerdo, mi familia tiene muchas experiencias paranormales, desde simples poltergeists hasta apariciones demasiado fuertes, pero relataré la más fuerte. Hubo una ocasión en la que mis padres tuvieron que salir a un evento cristiano y dejarnos a mis hermanos y a mí en casa. Por otro lado, había una convivencia que tenían mis abuelos en el patio de la casa donde vivíamos. La casa, a pesar de ser humilde, era espaciosa, con un patio muy amplio. Por esta razón, el último hijo de mis abuelos, que tenía unos 3 o 4 años, estaba con nosotros. En ese tiempo que nos quedamos solos, mis hermanos, mi tío y yo dentro de la casa, nos encontrábamos jugando. Mi hermano, 4 años mayor que yo, estaba solo haciendo ejercicio en uno de los cuartos y yo estaba con mi hermanito y este tío. Fue en ese momento que vi que estaba jugando con un carrito que me gustó mucho. Era un autobús lleno de puertas y a fricción. Quise pedir que me lo prestara, pero me lo negaron. Al principio solo me aguanté, pero al sentirme rechazada por no dejarme tomar ninguno de los carritos, me molesté muchísimo y comencé a pelear con ellos. La situación se puso intensa cuando empecé a gritar de manera desgarradora por sentir mucha rabia y forcejear de manera sobrehumana para una niña de mi edad, 7 años. Posterior a eso, nos escuchó mi hermano mayor y muy molesto llegó a calmarnos. Pero él comenta que al mirarme, la niña que había visto no era su hermanita, o sea, yo. Él, como pudo, trató de hacer que yo me calmara. Me llevó a uno de los cuartos forcejeando conmigo y me acostó boca abajo con las manos atadas en una de las camas. Se puso aceite en las manos y comenzó a reprenderme, mientras yo gritaba y lloraba de manera sobrehumana. En este lapso de tiempo, yo sentía que me quemaba algo dentro del cuerpo y veía que de mí salió un vapor negro que inundaba todo el cuarto. Mientras él estaba logrando que yo comenzara a repetir las oraciones que él decía, sentía que mi hermano ya no era el mismo. Fue en ese momento que llegaron mis padres y abuelos porque escucharon todos los ruidos. Fueron mis abuelos quienes llamaron a mis padres. Ellos, al ver que me tenía mi hermano atada, tomaron a la fuerza a mi hermano, que ya estaba en muy mal estado. Yo me quedé inconsciente. Se llevaron a mi hermano a la sala y estaban intentando controlarlo, pero su fuerza era descomunal. Ellos, al notar que no podrían solos, llamaron a todos los vecinos y pastores de la iglesia a la que asistíamos para controlar lo que estaba pasando. Una vez, había mucha gente ya en la sala de la casa. Intentaban calmar a mi hermano. Se comenta que ni con la fuerza de 9 vecinos varones lograron retenerlo. Mi hermano estaba irreconocible. Su voz no era la de él. Su rostro cambió de color. Sus ojos tenían un color extraño. Había pasado casi 5 horas tratando de calmarlo. Y fue justo cuando desperté, de lo sedada que quedé, que noté muchísima oscuridad en la casa, más de lo normal,
Eran las 7 u 8 pm. Veía varias partes de la casa en llamas y a todos con los ojos cerrados. Fue entonces que alguien me tapó los ojos y me hizo repetir una oración. Pasadas 2 horas más, la casa estaba en calma, pero todos estaban sudando y hablando en idiomas diferentes. Sinceramente estaba asustada, además de que no recuerdo haber visto a mi hermano en la casa durante 2 o 3 días. Wow, a la madre. Mire, yo soy una persona bastante escéptica con ese tipo de cosas, en general con cosas paranormales. Y sí, escuchar esto me sorprende bastante. Es como, wow, parece la trama de una película del estilo de, no sé, El Conjuro. Pero wow, no sé, siento que haber estado en esa situación ha de haber sido muy impactante de por sí leerlo, pero wow, ¿no? Interesante. Muchas gracias, Martini, por tu historia, muy, muy interesante. Vamos a leer la de Chi 27149, que tiene un changuito. Esta está corta. Llegó mi momento, señores. Por fin esta historia va a servir para algo. Bueno, yo soy del sur de México y cada cierto tiempo mi familia y yo vamos a visitar a mis abuelos maternos, que viven en un pueblito relativamente lejos de la ciudad donde vivo. Nuestra costumbre es dormir en la casa de ellos y la verdad, a mí siempre me dio miedo pasar la noche ahí, ya que se escuchaban cosas a lo lejos, cosas corriendo afuera, y 2 veces escuché a gallos cantar a las 3 y 4 de la madrugada, pero eso no era lo peor. Un día que fuimos por el cumpleaños de mi abuelo, nos fuimos a dormir muy tarde, como por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Yo no pude conciliar el sueño, ya que mi tía acababa de atender a mi primo, y pues el niño se despertaba a cada rato. Pero justo cuando me iba a dormir, algo empezó a apoyarse en la puerta de la casa, y al ser esta de madera, crujía de manera molesta. No le tomé importancia, y traté de dormir, pero esa cosa comenzó a comer y masticar algo. Se escuchaba como si subía y bajaba a una mesa que dejaron afuera, además de rasguñar esa puerta. Estaba meando del miedo. Llegué a pensar que era todo parte de mi imaginación, pero no fue hasta que escuché a mi tía decir, ¿también lo escuchas?, que me quedé helado y me puse a rezar en voz baja y trataba de no mirar hacia cualquiera de las 2 ventanas que tenía esa casa por el miedo de ver algo que no debo. Esa noche no dormí y al día siguiente me la pasé escuchando a los vecinos de mis abuelos hablar de cómo algo había estado pasando por la calle, además de que un perro que se llamaba Turco había desaparecido junto a 3 gallinas. Desde ese día prefiero dormir en la casa de mis tíos en ese mismo pueblito que en la casa de mis abuelas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. La madre. Suena mucho al caso este que se hizo muy popular muy popular en aquellos años, porque ahorita no he escuchado prácticamente nada de lo del famoso chupacabras, ¿no? Que era pues esta bestia animal críptico que se comía a las gallinas o chupaba a las cabras de los pueblos. Actualmente hay un montón de historias que todas parecen una variación de una antigua. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente esto de los ¿cómo se llama? Hay un canal que se llamaba el Mandela Catalog o el catálogo Mandela, que está muy bueno, lo recomiendo si les gusta ese tipo de terror como analógico de, pues al final de cuentas creo que se llaman ARGs. Una persona trata de hacer como una realidad alterna en base a videos o noticias falsas, pero que al final de cuentas son para crear una historia y bueno, así como que te sientas muy inmerso en la historia. Y ahí muestran un tipo de monstruo o ser que puede como tomar la forma de cualquier cosa prácticamente. Pero como decía, estos monstruos se pueden convertir en cualquier cosa, incluso en personas similares a ti o a familiares o a monstruos, ¿no? Entonces, sí, está cañón. Imaginarse que algo que no sabes qué es está detrás de la puerta o en la ventana de tu casa y que al día siguiente pasen cosas o sientas cosas o veas cosas que solo te afirman o te dan la duda de que algo realmente físicamente estuvo ahí. Sí, eso debe estar muy cañón. Pero bueno, gracias, Chi, por tu historia.
cortísima. La Papa Got dice: un día vi un demonio en plena madrugada en una casa en Obras Negras. Eran como las 3 o 4. Algo así, era un ser de negro con ojos blancos. A la madre. Esperemos que sí haya sido un demonio. Digo, que no haya sido un demonio y haya sido, no sé, un albañil que se quedó a dormir ahí. Y tú diciendo que es un demonio. No, Papa God. Esta está muy buena. Debo admitir que esta la leí con mi novia una noche que estábamos pues ahí en llamada. Y sí fue como de wow, está buena, así que prepárense. Es una anécdota que nos manda Víctor Manolo Ortiz, 8651. Gracias, Víctor, por tu historia. Y pues está bastante interesante. Me pasó en la línea 3 de Guadalajara, XD. No es una historia paranormal, pero es algo que sí me saqué de onda. Esto me acaba de pasar hace 6 meses. Por razones de entrega de figuras de acción, tuve que ir hacia la estación Arcos-Zapopan a altas horas de la noche. Un guardia me había dicho que el último tren pasaba a las 10:40 p.m. Cuando llegué a la entrada de la estación, sobre la avenida Juan Gil Preciado, ya estaba cerrada, y eso que eran las 10:30. Así que me resigné y me senté en las escaleras para pedir un Uber hasta mi casa. Después, vi que un guardia, a mis espaldas, abrió la reja y empezaron a salir varias personas. Creo yo que eran las últimas que habían tomado el tren que provenía del centro. Así que le pregunté al guardia que si podía pasarme porque todavía hacía falta tiempo para que pasara el último tren. Y que otro guardia me dijo que el último era a las 10:40. El guardia me hizo un gesto de desagrado y preguntó que hasta dónde iba. Le dije que iba a Plaza de la Bandera y me dijo: nada más vete hasta adelante y no voltees para atrás. Se me hizo rarísimo que me dijera eso y no le tomé mucha importancia, puesto que ya me quería ir. Cuando estaba subiendo hacia el andén, comenzaron a apagarse las luces. Otra cosa extraña, puesto que sé que no se apagan las luces de la estación aun cuando ya no están en funcionamiento, y la única fuente de luz provenía del tren que estaba parado y listo para empezar el recorrido. Me subí y, a pesar que literalmente estaba yo solo en el vagón, me paré junto al lado de la ventanilla del maquinista. Obviamente no había nadie todavía. Entonces escuché que el mismo guardia que me dio acceso estaba hablando con alguien. Tampoco le tomé mucha importancia. Entró al vagón y se sentó en los primeros asientos y me miró así de clavo y me dijo: y ahorita nos vamos. Sí, gracias, le contesté. Me puse mis audífonos y recargué la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. De pronto sentí que la puerta del maquinista se cerró y me asomé, y efectivamente era el maquinista. Lo curioso es que a lo mucho yo sentí que cerré los ojos algunos 15 segundos. Lo digo por la duración de la intro de la canción que estaba escuchando. Y el guardia ya no estaba en el vagón. El maquinista abre la puerta y me dice que va a apagar las luces del interior del tren y que antes de llegar a las estaciones las va a prender. Y le dije que no importaba, que no había problema. Entonces se metió, cerró la puerta, apagó las luces y tardó en acelerar. En ese momento escuché pasos en el andén que se comenzaron a escuchar dentro del tren y me acordé que el guardia me había dicho que no volteara hacia atrás. Entonces saqué la cabeza por la puerta del tren, que aún estaba cerrada, o sea, la del maquinista, y fue ahí cuando vi a un grupo como de 9 personas vestidas de negro, completamente con túnicas, que se subían hasta la parte de atrás del tren. Apenas y se les veían las manos o las caras, porque estaban todas cubiertas. Y a eso le añadimos que las luces estaban apagadas. Y entonces sonó la bocina avisando que las puertas se iban a cerrar. Se cerraron las puertas y arrancó el tren. Obviamente, mi curiosidad y yo tratábamos de ver qué pedo con esas personas, y pensé que con las luces de la estación las iba a ver mejor, pero no. Lo máximo que pude ver era que iban sentadas en silencio. La verdad, no soy miedoso, pero sí sentí una vibra horrible. El maquinista no prendió las luces en todas las estaciones, sino hasta la Plaza de la Bandera. Me gustaría pensar que el guardia le dijo al maquinista que yo me iba a bajar ahí. Entonces me bajé, casi corriendo del tren, y empecé a subir las escaleras. Y justo a la salida de la estación de la Bandera, ya para salir, en las escaleras estaba un guardia, y me vio que iba agitado y me dijo: tranquilo,
Usted no vio nada. Buenas noches. Yo ya ni le contesté y salí prácticamente corriendo. Wow. Realmente esta historia está muy cañona porque siento que es algo que es factible, algo muy posible. Uno nunca sabe qué tipo de cosas se manejan, sobre todo como en el metro. Siento que es por alguna razón el metro tanto de Guadalajara como de Ciudad de México generan como esta aura de misticismo, de que si pasan cosas como el hombre rata o que si ahí viajan, no sé, los hombres de negro o este tipo de cosas, ¿no? Como que realmente hay mucho misterio detrás de este tipo de lugares que a mí realmente se me hacen muy interesantes y también muy peligrosos porque mira, yo lo primero que pienso en esa situación es gente de una secta o es de algún, no sé, grupo ahí interesante que no puedo mencionar o cualquier cosa, ¿no? Entonces es como, bueno, por si son peras o son manzanas, yo no volteo. Pero sí, la verdad es que entiendo la situación porque muchas veces la vida nos pone en lugares donde tienes que hacer o hacer las cosas. No es como que, pues me quedo a dormir aquí. No, pues te tienes que ir. Pero bueno, Víctor, muchas gracias por tu historia. La neta, muy interesante. A ver, aquí tenemos otra de Kim Cherry Hugo. Uf, mi familia tiene un sinfín de historias paranormales. Pero sin duda, el premio mayor se lo lleva a quien la familia y amigos decimos que es un tío que falleció ya hace 16 años. Este tío la verdad era un despapalle. Mi mamá también dice eso. XD. Muy extrovertido y trabajador. Pero por causas de la vida y amigos culeros de él, falleció. Estuvo unos días entubado hasta que decidieron desconectarlo. Y poco antes de eso fue cuando comenzaron a suceder las cosas paranormales. Los vasos de mi casa se movían del lugar solos y se sentían movimientos en la casa. Mi mamá tenía una tienda y seguido le tiraba los dulces, tal cual se veía como si alguien los tomara y lo lanzara. Le prendían y pagaban la tele. Una vez, incluso la tele se prendió estando desconectada y había una puerta que daba a la casa del lado de la tienda. Seguido se escuchaba que la tocaban, pero siempre era cuando no había nadie en esa casa. Había muchas cosas de ese estilo, pero sin duda dos fueron las que marcaron más. Una fue en una ocasión en que mi mamá me llevó a hacerme unos análisis de sangre. Le marcaron a su cacahuatito y se asustó, ya que era el número de la casa. Mi papá estaba trabajando y mi hermano debería estar en la primaria. Al inicio se asustó porque creyó que algo le había pasado a mi hermano y se regresó a la casa. Pero cuando respondió, solo escuchaba una respiración pesada y alguien que dijo su nombre para después colgar. Como en ese tiempo se metían enseguida a nuestra casa a robar, creyó que habían entrado y le corrió. Cuando llegamos, todo estaba cerrado y no había ni una sola llamada saliente del teléfono de nuestra casa. Y el registro en su cacahuatito ya no estaba. La segunda ocurrió en el trabajo, en donde ese tío era, creo, gerente. Él trabajaba con una hermana de mi papá. Este tío era hermano de mi mamá, pero ambas familias se llevaban súper bien. Se llevaban genial, como ya dije. Este tío era súper extrovertido y todo un desmadre en el buen sentido. Así que un buen de gente lo quería. A lo que sé, cada que él llegaba al trabajo, era un restaurante, él llegaba y se preparaba una taza de café y lo dejaba en la barra enfriando un poco, en lo que preparaba algunas cosas. Cosa que era muy distintivo de él. Cuando él falleció, en los primeros días, cada que alguien llegaba a abrir el restaurante, siempre estaba una taza de café en la barra. Una taza de café recién hecha, tanto que hasta el vapor del agua salía aún de la taza. Durante algunos días creyeron que era alguna broma pesada de algún compañero, pero era imposible, ya que el agua estaba caliente, y pues todo estaba completamente cerrado cuando ellos llegaban. Al final creo que uno de sus compañeros le habló y le dijo que él ya no estaba ahí con ellos, que él se fuera a descansar y los dejara descansar a ellos, que él estaba ya en un lugar mejor. Desde entonces ya no sucedieron cosas paranormales relacionadas a bromas en mi casa y la tienda de mi mamá, como lo solía hacer mi tío, y esa taza de café dejó de aparecer en el restaurante. Órale, wow, esa está buena, está interesante.
siento como que, bueno, es que como les menciono, soy una persona bastante escéptica, pero siempre que leo o escucho o me comentan, porque también de parte de familiares o de amigos he escuchado este tipo de interacciones paranormales, siempre van a lo mismo. Pasan cosas relacionadas con lo que hacía la persona en vida, como si el espíritu se quedara aquí por no saber que aún está, o sea que ya no está aquí. Es como una especie de memoria muscular, pero a nivel energético, que queda en los lugares donde esa persona solía habitar. Y suelen hacer o aparecer cosas que suelen hacer esas personas, ¿no? Como lo dicen aquí en la taza de café, a veces sonidos, canciones, historias o ruidos o cualquier de ese tipo de cosas. Entonces sí creo que es cuanto menos interesante. Pero bueno, Kim, muchas gracias por tu historia, la verdad, muy interesante. Vamos a leer otras dos que tengo aquí. Están chiquitas. Este es de Tini, son 4093. Hace como 7 años, mi abuelo y un albañil estaban trabajando en la azotea de mi casa. Eran vacaciones y yo estaba recogiendo mi cuarto, que tenía una ventana hacia las escaleras de la azotea. Acabo de tender mi cama cuando se escuchó un madrazo en las escaleras y luego un golpe en el suelo. Después oigo a mi mamá gritar. El ayudante de mi abuelo se había caído de una tarima mal puesta. Yo tenía como 7 años. Mi mamá me pidió que bajara y tuve que rodear el cuerpo del vecino, que aún estaba tirado, porque los servicios de emergencia no llegaban. Obviamente me generó un trauma verlo tirado ahí. Total, a los días se va de este plano terrenal. Duré una semana durmiendo con mis papás, porque estar en mi cuarto me recordaba eso. Meses después empiezo a escuchar en las noches el mismo sonido de esa vez que se cayó. Se me dio la oportunidad de cambiarme de cuarto y lo hice. Si llego a entrar es por la televisión que había ahí. Ya me era imposible dormir ahí. Ese cuarto tiene una energía horrible. Hace poco estaba en él. Un peluche mío estaba en medio de la cama. Me levanté un segundo y el peluche ahora estaba en el piso. Aún se oyen los ruidos de las escaleras y cómo se caen cosas. Ahora es un consultorio. Wow. Siento que en este tipo de historias es como que entra la duda si realmente es una cuestión paranormal o algo metafísico, algo externo a ti, o si es una cuestión más psicológica, de que realmente pues es, al final de cuentas, un trauma, ¿no? Y estás reviviéndolo de manera como mental, ya que realmente el cerebro es muy interesante, es muy poderoso para hacernos ver, escuchar o sentir cosas que no están ahí, más allá de lo que es paranormal, ¿no? Pero bueno, es como que siempre queda la duda de que qué puede ser. ¿Será o no será? Pero bueno, Tini, muchas gracias por tu historia y lamento mucho que te haya generado ese tipo de tramas y hayas tenido que vivir esa situación, pero lo bueno es que ya andas aquí pudiendo comentar tu historia. Seguimos con la de Camisita Rup. En la escuela primaria tenías que ayudar con una obra al final del año. Me pusieron en el grupo de tramoya, los que mueven las cosas detrás del escenario. Éramos 3 personas en ese grupo, en el de tramoya. Se me ocurrió jugar con las lámparas, prendiéndolas y apagándolas cuando la gente pasaba por detrás, para que se sacaran de pedo. Empecé a hacerlo resuelto. Mis compañeros en ese tiempo, niños como de 10, a lo mucho, se lo creyeron. Y luego noté que alguien más también lo hacía, ya que se apagaban las luces y no era yo. Pero nunca supe si era otra persona realmente, o si solo era mi imaginación. En resumen, empecé con la travesura de las luces y luego ya no sabía si alguien más lo imitó o si solo parecían apagarse solas después de un rato. Como sea, un beso de tu rubio más fiel del canal. Muchas gracias, Karen. Pues que no sé, qué chistoso, ¿no? O sea, que empezara con la broma así y terminara siendo como... ¿Sabes? Me recuerda mucho este capítulo de Bob Esponja donde... en lo del criminal... ¿Cómo? El picador criminal mutilador. En donde se empiezan a apagar las luces. Porque primero pues es meme de Calamardo. Y luego se apagan y dicen, es Nosferatu. Y está ahí un vampiro. Siento que es como... literalmente sí te pasó. Ni modo. También tenemos uno de Blood Cherry Cola. Mi nacimiento es una experiencia paranormal. Yo
yo creo que vamos a terminar con esta de Lily XGG. Vamos, Lily, a ver qué dice. Está cortita. Desde hace ya un par de años he tenido sueños lúcidos. No sé cómo explicarlo, porque cuando le cuento a mi mamá, dice que se me sube el muerto y así. Pero como pasan las cosas en mi sueño, no es el de estar despierto y no poder moverte. Es estar dormido, viendo tu cuerpo y no poder moverte. He tenido sueños lúcidos muy feos. Uno de ellos, yo estaba acostada en mi cama y de la nada se abrió un hueco en la fucking cama. Y muchos como vampiromonios, tipo Valhensin, me jalaban al infierno, XD. O sea, y yo sabía que era un sueño y me esforcé por despertarme. El peor fue cuando estaba acostada del lado viendo hacia la pared y sentí como algo o alguien me jalaba la cobija. Evidentemente yo no la podía mover, y en serio, es una sensación que no le deseo a nadie. Yo quería gritar, moverme o hacer algo, y de un momento a otro empecé a sentir como algo se empezaba a recargar sobre mi brazo. Estaba desesperada por moverme, y sentía que esa cosa se acercaba a mi oído para gritarme o decirme algo. Si eso pasaba, sentía que me iba a morir, porque alguien en su momento me contó que la Llorona le gritó en el oído, y ese era mi mayor temor. Desperté de chingadazo y me puse a rezar porque Diosito siempre ha podido más, jejeje. Y eso es todo. Persínense cuando se vayan a dormir, banda. Pues ahí está la lección, la moraleja de la historia de Lily. Recuerden que Diosito puede más y recen antes de dormir. También no suenen pesado. Pero miren, esto por muy corta de historia que sea, me hace recordar mucho, o bueno, les quiero comentar, soy una persona que sufre mucho de parálisis del sueño, o que se te sube el muerto, como dicen. Pero mucho, o sea, de que al punto que ahorita ya no me ha pasado, pero en su momento me pasaban varias veces en la noche y al punto que yo puedo reconocer bien cómo es la sensación previa a. Entonces ya cuando empiezo a sentir de hoy se siente medio pesado mi cuerpo, trato de agitarme o levantarme o hacer como lo que yo sé hacer para despertarme, que es lo clásico de empezar a mover tus dedos, luego la mano, luego cuando tengas la fuerza de levantarte, ¿no? Pero sí, es una sensación que no le recomiendo a nadie, no le deseo a nadie. En primera, porque no te puedes mover. Y eso genera, por lo menos en mí, una sensación de como estar encerrado en tu propio cuerpo, de claustrofobia. Y en segunda, porque ese tipo de cosas suelen venir con alucinaciones, ya que estás como en un estado de sueño, pero consciente, ¿sabes? Entonces puedes ver cosas, sentir cosas, oler cosas, oír cosas. Entonces sí es bastante intensa esa situación. Hay gente que le pasa muy leve, en plan de que solo no se mueven o es momentáneo. Hay personas como, por ejemplo, mi papá me llegó a contar que en un viaje en Las Vegas, a él le tocó hacer un viaje en Las Vegas así en carro, y dice que pues se quiso parar a dormir, pero pues no tenía dinero, entonces se durmió al lado de la carretera. Se estacionó, se orilló y se acostó. No pasó nada de tiempo cuando se levantó porque empezó a sentir como un perro le estaba gruñendo en la oreja izquierda. Además de que dice que sentía el vapor y el calor que emitía el hocico del perro. Pero dice que era un perro como así infernal, así de que súper intenso y fuerte. Y que lo único que él quería hacer era golpearlo o quitarlo. Y que, o sea, no se podía mover y solo estaba con esa sensación del perro. Pero cuando ya pudo mover su brazo para tirarle como un golpe, pues no había nada. Y sí fue como de, ay, cañón. También me ha contado otras veces que le ha dado parálisis del sueño, pero siempre son como cosas muy intensas. Así que, bueno, banda, yo les recomiendo, moraleja de todas las historias de hoy, porque van a ser todas las que voy a leer hasta ahorita. Duerman temprano, tomen mucha agua, no se han empezado y pues échale ganas. Espero que les haya gustado esta dinámica de leer historias. Ya saben que si les gusta pueden darle like, comentar, compartirla, o comentarme también si tienen más historias que podamos leer en la parte de la descripción, digo en los comentarios. Y así, si les gusta esto y les parece, voy a leer los demás en otras secciones, en otros videos, para que puedan tener como más material y contenido. Espero que tengan una linda noche, no tengan miedo si esto les dio miedito, y si pues de modo. Espero que tengan una linda noche y descansen. Nos vemos. Hasta la próxima.